Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que tu copyright en listos para sumergirnos en un mundo de Pasiu Superíndice 3N, secretos y por supuesto, mucho drama turco. Hoy vamos a explorar juntos esos secretos ardientes y amores prohibidos que nos roban el aliento en las series turcas, todo con subtítulos en español más menos sol para que no se pierdan ni un detalle. Si eres como yo y te derrites por un buen romance complicado, lleno de giros inesperados y protagonistas irresistibles, entonces ese en el lugar correcto. Porque hoy vamos a desentrar más menos esos hilos invisibles que unen a personajes que no deberían estar juntos, esos deseos ocultos que desafían las convenciones sociales y esos secretos que amenazan con destruir todo a su paso. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque vamos a hablar de esos amores prohibidos turcos que te van a enamorar. Pero antes de que empecemos con toda la intensidad, copyright déjenme recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de mis análisis, si les hago reír con mis reacciones y sobre todo, si quieren seguir descubriendo juntos los secretos del mundo del entretenimiento turco, no se olviden de suscribirse. Es gratis, pido y fácil, y me ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos a sumergirnos de lleno en este mundo de amores prohibidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué copyright es lo que hace que un amor prohibido sea tan irresistible? Creo que en parte es ese elemento de rebeldía, ese desafío a las normas establecidas, ese sentimiento de que lo que viviendo es especial y único precisamente porque es prohibido. Y las series turcas, vaya que saben explotar esa Superíndice 3 mula. No se trata solo de romance, se trata de Pasiu Superíndice 3N, de secretos, de familias enfrentadas, de destinos que parecen conspirar en contra. Es la adrenalina de lo oculto, el vértigo de saber que un paso en falso podría derrumbar todo el castillo de naipes construido sobre mentiras y anhelos reprimidos. Es una danza peligrosa entre el deseo y la culpa, una melodía compuesta por latidos acelerados y susurros clandestinos. Un ejemplo clásico que me viene a la mente es Aşk-ı Memnu, o Amor Prohibido. Ay, Biter Yahil. Un personaje que amas odiar, ¿no les parece? Una joven hermosa, llena de ambición Superíndice 3N, que se casa con un hombre mucho mayor que ella, pero que termina enamorándose de su sobrino, Belul. Drama, drama, drama. La tensión Superíndice 3N entre ellos es palpable, la atracción Superíndice 3N es innegable y las consecuencias de sus actos son devastadoras. Es una historia clásica de traición Superíndice 3N y pasión Superíndice 3N, pero contada con una elegancia y una intensidad que te atrapan desde el primer momento. Y claro, los subtítulos en español más menos sol son esenciales para no perderse ni una sola palabra de esos diálogos llenos de veneno y deseo. Profundicemos un poco más en Aşk-ı Memnu. La serie no solo nos presenta un triángulo amoroso explosivo, sino que también explora la fragilidad de las relaciones familiares y la hipocresía de la alta sociedad turca. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor con Adnan, un hombre bondadoso pero incapaz de comprender sus anhelos, encuentra en Belul un escape a su frustración. La juventud, la audacia y la rebeldía de Belul la atraen como un imán, despertando en ella una pasión que creía extinguida. La serie es magistral en la construcción de la tensión sexual entre Biter y Belul. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, cada conversación cargada de dobles sentidos, nos mantiene al borde del asiento, preguntándonos cuándo cederán finalmente a sus deseos. Y cuando lo hacen, el impacto es devastador. La traición a Adnan, un hombre que los acogió como a hijos, no solo destruye su matrimonio, sino que también desencadena una serie de eventos trágicos que culminan en un final absolutamente impactante. Aşk-ı Memnu es una lección sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la incapacidad de controlar los impulsos, todo ello envuelto en un drama de lujo con una producción impecable. Y por supuesto, los vestuarios de Biter son para morirse. Otra serie que explora este tema de manera magistral es Kara Sevda, o Amor Eterno. Tenemos a Kemal y Nihan, dos Superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las ambiciones familiares y las presiones sociales. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre rico y poderoso, Emir Kozkolu, un villano que amamos odiar. Mientras que Kemal se marcha lejos para construir una nueva vida. Aún más menos os despú copyright el destino los vuelve a unir,
pero ahora las cosas son mucho complicadas. Su amor sigue vivo, pero es rodeado de secretos, mentiras y peligros. Y la química entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul es simplemente electrizante. Con subtítulos en Spau+Ol, puedes sentir cada mirada, cada suspiro, cada palabra no dicha. Karasebda es una historia de amor épica, una lucha contra las adversidades y un canto a la esperanza. Kemal, un ingeniero de minas humilde y trabajador, representa la honestidad y la integridad, mientras que Nihan, una joven artista de familia adinerada, simboliza la libertad y la creatividad. Su amor es un faro en medio de la oscuridad, una promesa de felicidad en un mundo dominado por la ambición y el poder. La serie explora temas como la desigualdad social, la corrupción y la manipulación, pero siempre desde la perspectiva del amor incondicional entre Kemal y Nihan. Su relación es puesta a prueba constantemente por Emir, un hombre obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para mantenerla a su lado. Emir es un personaje complejo y fascinante, un villano que nos genera tanto odio como lástima. Su amor enfermizo por Nihan es su perdición, y su incapacidad para aceptar su rechazo lo lleva a cometer actos atroces. Karasebda es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Pero no todos los amores prohibidos en las series turcas son tan trágicos. A veces se trata de amores que desafían las tradiciones culturales o religiosas. Por ejemplo, en algunas series vemos romances entre personas de diferentes etnias o religiones, lo que genera conflictos familiares y sociales. Otras veces se trata de amores que se ven obstaculizados por diferencias de clase o por el pasado de los personajes. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre los prejuicios y las barreras que impiden la libre expresión del amor. Nos muestran que el amor no entiende de fronteras ni de convenciones sociales, y que a veces, la felicidad se encuentra en romper las reglas. Lo que me encanta de estos dramas es que nos muestran la complejidad del amor en todas sus formas. No se trata solo de mariposas en el estu superíndice 3 mago y finales felices. Se trata de sacrificio, de dolor, de perdu superíndice 3n y de la lucha por superar los obstáculos. El amor, en estas series, es una fuerza poderosa que puede transformar vidas, pero también puede destruir todo a su paso. Es un arma de doble filo, un fuego que quema y purifica. Los personajes se enfrentan a dilemas morales, toman decisiones difíciles y aprenden a vivir con las consecuencias de sus actos. Y los actores turcos vaya que saben transmitir esas emociones. Con sus miradas intensas, sus gestos sutiles y sus diálogos cargados de significado, nos hacen creer en sus personajes y en sus historias. Son maestros en el arte de la actuación, capaces de expresar una amplia gama de emociones con una sola mirada. Su talento y su profesionalismo son una de las claves del éxito de las series turcas a nivel mundial. Y hablando de actores, no puedo dejar de mencionar a Kerem Bürsin y Hande Erçel en Seni Gönderirse al Kapım, o Llama a mi puerta. Aunque no es estrictamente un amor prohibido en el sentido tradicional, su relación superíndice 3n comienza con un contrato y una serie de mentiras, lo que la convierte en algo prohibido a los ojos de la sociedad. La forma en que su relación superíndice 3n evoluciona, desde un simple acuerdo comercial hasta un amor verdadero y profundo, es simplemente cautivadora. Además, la química entre Kerem y Hande traspasa la pantalla, y los subtítulos en Spau+Ol nos permiten disfrutar de cada uno de sus coqueteos y malentendidos. Seni Gönderirse al Kapım es una comedia romántica fresca y divertida, pero también es una historia de superación personal y de segundas oportunidades. Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura, se ve obligada a aceptar un contrato con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con una personalidad fría y distante. A cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses, Serkan le ofrece una beca para estudiar en el extranjero. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial se convierte en una relación llena de altibajos, de malentendidos y de momentos de gran ternura. Eda y Serkan son 2 polos opuestos que se atraen irresistiblemente, pero también tienen que superar sus propios miedos y traumas para poder estar juntos. La serie es un reflejo de la vida moderna, con sus desafíos y sus oportunidades, y nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y por supuesto, el estilo de Eda es para inspirarse. También copyright N quiero mencionar, Silla Bellazaik, o Amor en blanco y negro. Aku, tenemos a Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo con un corazón superíndice 3n atormentado.
Una combinación superíndice 3N explosiva. Su relación superíndice 3N comienza de manera forzada, pero poco a poco, el amor comienza a florecer entre ellos. Su amor es prohibido por las circunstancias, por sus diferentes mundos y por el pasado oscuro de Ferhat. Pero a pesar de todo, luchan por estar juntos y por encontrar la redención superíndice 3N. Silla Bellazaik es una serie oscura y dramática, pero también es una historia de esperanza y de transformación. Asl, con su bondad y su compasión, logra tocar el corazón de Ferhat y lo ayuda a superar su pasado violento. Ferhat, a su vez, protege a Asl de los peligros que la rodean y le enseña a ser fuerte y a defender sus ideales. Su amor es un faro en la oscuridad, una prueba de que incluso las personas más dañadas pueden encontrar la redención. Y no podemos olvidarnos de las series que exploran los amores prohibidos dentro de las familias. Esas son las mu-s escandalosas. No voy a dar nombres para no revelar spoilers, pero hay algunas series turcas que se atreven a mostrar relaciones que van mu-s allá de los límites aceptables. Estas series suelen generar mucha controversia, pero también copyright N son muy adictivas. Es como ver un choque de trenes en CEU, mara lenta. La tensión moral, el dilema ético y las consecuencias devastadoras de estas relaciones prohibidas son exploradas con una crudeza y una honestidad que te dejan sin aliento. En definitiva, los amores prohibidos en las series turcas son un reflejo de las complejidades de la vida real. Nos muestran que el amor no siempre es fácil, que a veces tenemos que luchar por lo que queremos y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Y lo mejor de todo es que podemos disfrutar de estas historias en Spau+Ol, gracias a los subtítulos que nos permiten sumergirnos de lleno en este mundo de pasión superíndice 3N y drama. La calidad de la traducción y la fidelidad al idioma original son cruciales para apreciar la riqueza de los diálogos y las sutilezas de las interpretaciones. Un buen trabajo de subtitulado puede marcar la diferencia entre una experiencia televisiva mediocre y una inmersión total en el universo de la serie. Asu que aún lo tienen, un vistazo pido a algunos de los amores prohibidos mu-s ardientes de las series turcas. Hemos hablado de traición superíndice 3N, de pasión superíndice 3N, de conflictos familiares, de diferencias culturales y de la lucha por superar los obstáculos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Para resumir, exploramos CEU superíndice 3mo. Las series turcas utilizan el tema del amor prohibido para crear historias cautivadoras, llenas de drama, pasión superíndice 3N y secretos. Vimos ejemplos como Aski Memnu Karasevda y Senu con diéresis al Kapm, destacando la importancia de los subtítulos en Spau+Ol para disfrutar plenamente de estas producciones. Reconocimos que estos dramas reflejan la complejidad del amor y las decisiones que pueden cambiar vidas. Concluimos que los amores prohibidos, en su esencia, son una ventana a la condición humana, una exploración de los deseos más profundos y las consecuencias de desafiar las normas establecidas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a buscar nuevas series turcas para ver. Me encantaría saber CEU, L es su serie de amor prohibido favorita y por QU copyright. Du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Hay alguna serie en particular que les gustaría que analizara en futuros vídeos? Du copyright genme saber. Estoy pensando en hacer un vídeo sobre los mejores villanos de las series turcas, así que déjenme sus sugerencias. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.